Señor presidente, señores senadores, como bien expresó el miembro informante, este es un proyecto cuya iniciativa sale de la Cámara de Diputados, donde es aprobado y viene con medio de sanción al Senado. En el día de ayer participé de la Comisión de Hacienda, porque era una comisión ampliada que podíamos participar los demás senadores, y como parte del Senado, no parte de la comisión, pero sí del Senado, le di mi punto de vista a los distintos sectores de trabajadores que había presente en esa reunión, a donde le planteé que mi punto de vista veía la necesidad de un acuerdo entre el Poder Ejecutivo y el sector en conflicto, que son los trabajadores de renta, ya que esta ley le merma sus ingresos de una manera importante. Y me referí solamente a ellos, le planteé solamente a ellos en esa reunión el que pudieran reflexionar mis palabras, buscar la unidad de sectores distintos que estaban ahí y pensar en armonizar una posición que logre un acuerdo con el Poder Ejecutivo. La agenda del Senado es muy apretada en estos últimos días, ya estamos a pronto a terminar las sesiones y estaba esperando el procurador de la provincia y su equipo para analizar y debatir y discutir también otra ley importante que va a tratar este Senado. Por lo tanto, yo cuando le había dicho a los trabajadores que lo mío era un consejo, una reflexión para que ellos buscaran armonizar entre ellos un acuerdo, una posición de acuerdo, les dije que luego, ya retirados ellos, les iba a plantear a los señores senadores también este punto de vista de la necesidad de darle tiempo a los gremios y a la orgánica de renta y a los funcionarios correspondientes del Poder Ejecutivo. Tiempo para la negociación, ya que es una ley nacida en diputados. No tuve el tiempo de pedirle esa reflexión a los señores senadores porque rápidamente entró la otra reunión de Comisión de Legislación General con el procurador. Por eso aprovecho para pedirle a mis pares en el día de hoy la reflexión. La reflexión de ver si podemos darle un tiempo de una semana a los trabajadores de renta y a los funcionarios del Poder Ejecutivo de llegar a un acuerdo y salga una ley consensuada que muestre la voluntad de los trabajadores de renta de hacer, de conciliar y coincidir en un acuerdo el mermar sus ingresos y le permita al Poder Ejecutivo tal vez no ser tan drástico como es la ley en la merma de los ingresos. Este es un término que también quiero clarificar, el incentivo. Allá cuando se produjo las negociaciones del sector del trabajo con el Poder Ejecutivo de turno y se sancionó el incentivo, la palabra incentivo deja de ser incentivo cuando luego se le da rango de salario. Porque un incentivo es el premio o la valoración a un trabajo exitoso que le da un rendimiento para quien trabajás, que en este caso sería el Estado. Cuando vos ya ese premio al buen trabajo, a la eficiencia en el trabajo, le haces descuento para la jubilación y le haces descuento para el aporte a la obra social, automáticamente al incentivo lo comparaste al salario. Y aquí estamos hablando entonces de que se va a tocar a través de una ley el salario de un sector de los trabajadores del Estado. Todos conocemos la caótica situación a la que está llevando el país el presidente Milei, a donde hay algunos sectores de la sociedad que todavía creen que nos salva. Hay muchos que dicen nos está ahorcando, nos está sometiendo, pero es para mejorarnos la vida futura. La verdad que yo creo que lo que está haciendo es destruir la calidad de vida de muchos sectores de la Argentina. Y no creo que sea nuestro métier seguir ese ejemplo. Nuestro ejemplo tiene que ser
que somos una provincia autónoma y federal, y que nos debemos ver con buenos ojos cuando quien preside el Estado dice que es un topo que lo viene a destruir. Quien preside el Estado hace, por ejemplo, honores y se honra y se pone en carácter de héroe por el gran ajuste que está haciendo. Y se afianza para tener una placa de héroe al índice de inflación que ha bajado, que es un índice que luego no te muestra realidades, porque cuando vos vas a los comercios, si ellos creerían en este plan económico, si creería que no hay inflación, te venderían las cosas en cuotas. En otros gobiernos, cuando había inflación, te vendían en 3 cuotas, 6 cuotas, 12 cuotas, 18 cuotas, porque el Estado estaba presente. Hoy día dicen que los índices son inmejorables, pero ningún comerciante, ningún empresario se anima a vender en cuotas, porque eso es la muestra de la duda del plan económico. Otro índice que te plantean como de gran heroísmo es el riesgo país. Riesgo país que generaciones anteriores no sabían ni que existía. Pero cuando se empezó a conocer el riesgo país, yo quiero traer a la memoria a los ciudadanos. ¿Saben cuándo se empezó a hacer general el que todos sepan que había un índice que se llamaba el riesgo país? Cuando estaba De la Rúa en el gobierno, la Alianza. Cuando un periodista que creo que se llamaba Laje, o creo que es Laje o Leje, algo así, hacía que un muñequito representara a De la Rúa y a ese muñequito lo satirizaban con el riesgo país. Entonces el riesgo país subía y el poder económico lo debilitaba al presidente para que luego se tenga que ir en un helicóptero. Pero el riesgo país, ¿qué es? Si le pregunta a la gran mayoría de los argentinos, te creen que es un índice positivo. No, el riesgo país significa que los Estados Unidos te ven fiable para cobrar sus deudas. Deuda que en el gobierno de Macri se incrementó en 50.000 millones en un crédito del Fondo Monetario Internacional, dado fuera de los parámetros del mismo fondo. Es al país que más plata le prestaron fuera del parámetro y que entró por la puerta y se fue por una ventana porque no vimos que esos recursos hayan generado desarrollo en el país. Sí generó fortalecimiento a los grupos financieros. Estas son las realidades. Entonces, cuando te dicen ponete contento porque el riesgo país baja, te dicen ponete contento porque el imperio te ha puesto el pie sobre el cuello, te tiene hociqueando sobre el suelo y sabe que le vas a pagar la deuda con el hambre y la muerte de nuestros jubilados, con el hambre y la falta de calidad de vida de nuestros trabajadores y desocupados, con que el sector medio ha dejado de ser del sector medio para pasar a ser pobre. Y tenemos que estar contentos porque ese índice baja, que nos tiene claudicados y acogotados, porque sí saben que nos pueden cobrar las deudas mal habidas y mal usadas. No es un índice para el cual nosotros nos tengamos que sentir orgullosos y satisfechos. Pero la crisis está. Y este gobierno, que tiene muy buenos índices de la macro, en la economía real de todos los días la gente la tiene mal. Y ahí es a donde yo digo, con esta situación que nos tiene el gobierno nacional, con los miles de millones de menos que ya le ha dado a la provincia, nosotros tenemos que buscar la equidad debatiendo el salario de algunos sectores. No hay ninguna duda que si a una ordenanza de una escuela le dicen vos ganas tanto y tal empleado de renta gana tanto, no le quepa duda que el empleado de la ordenanza de la escuela va a decir no puede ser, esa injusticia, ¿por qué gana tanto? Pero cuando hacemos esos planteos, lo que le estamos diciendo a la sociedad, que seamos egoístas y mezquinos, que no veamos si el empleado de ordenanza logra ganar más, que se preocupe más para que aquel gane menos. Eso se llama egoísmo, eso se llama falta de empatía. Lo que tenemos que buscar, que la ordenanza gane más y no que el de renta gane menos. Pero como
estamos hablando de un incentivo que luego pasó a ser salario, es que le pedía a los trabajadores que reflexionen y permitan que de común acuerdo el gobierno le baje parte de ese salario. Que muestren ese gesto para que aquella ordenanza diga, bueno, ellos se bajaron, ahora gobierno, legisladores, busquen la manera de que el desarrollo y el crecimiento de la economía me permita a mí llegar al sueldo del de renta. Si le preguntamos al de renta, que dicen que ganan tan bien, ¿qué le parece el sueldo del senador Walter Guayar? Seguramente que van a decir que les parece alto el sueldo del senador Walter Guayar. Ahora, el senador Walter Guayar, que es una persona de trabajo, que en mi vida se ha desarrollado en la actividad privada. Tengo desde los 19 años trabajando en la actividad privada, pero que el electorado de mi pueblo y de mi provincia me ha dado distintas responsabilidades y por lo tanto también tuve muchos años de aportes a partir del trabajo que me dio el voto del pueblo. Digo que con el salario sé cómo acompaño y apoyo y cuánto aporto a los sectores más vulnerables, no solo de mi departamento, sino de muchos de la provincia, porque al ser conocido provincialmente, los pedidos y las necesidades que me llegan son muchas. Pero eso sigue siendo el discutir salarios para ver cómo emparejamos hacia abajo. No estoy reivindicando ni defendiendo mi salario. Lo banco en donde lo tenga que bancar y trabajo con honestidad, transparencia y con vocación de servicio en cada responsabilidad que tuve en mi vida, privada o pública. Es por eso que mi reflexión es a los pares del Senado. Si podemos rever la aprobación de este proyecto de ley de diputados y darle la oportunidad al Ejecutivo y a los trabajadores que lleguen a un común acuerdo, a donde no quepa duda que los trabajadores van a tener que ceder. Y no digo que ceder el Ejecutivo, porque el Ejecutivo no es el que ha hecho esta ley, pero sí podrá el Ejecutivo ver cómo en una negociación madura y responsable le hace ver a los trabajadores de renta cuánto sería bueno que ellos cedan para que los equilibrios se vayan dando, aquel que piense en los equilibrios. Pero aquí es verdad también lo que dijo el señor senador de Orán. Vinieron funcionarios del gobierno de 3 áreas y plantearon que en la mayoría de las provincias están estos requisitos y plantearon que en algunas provincias tienen una manera y en otras provincias tienen otras maneras. Luego, cuando los trabajadores plantearon las maneras de una provincia a otra provincia, no eran tan coincidentes como la del Poder Ejecutivo. Por lo tanto, yo no podría decir si tiene más razón el funcionario del Poder Ejecutivo o el trabajador que vino a representar a sus pares de cómo es el sistema. Lo que sí creo, querido senador y señor presidente, es que la situación económica de las familias argentinas y de las familias salteñas está mal. Y que la merma que le hacemos a un sector que ya estaba con su presupuesto armado, con sus gastos previstos, para ver de llegar, no digo a fin de mes, porque ni ellos creo que llegan a fin de mes, sino previsiblemente una ley le arranque un porcentaje importante. Merece, seguramente, bajo mi criterio, merece la posibilidad de darle tiempo al Ejecutivo de charlar con renta y llegar a un acuerdo. Y si no se llegara a un acuerdo, la ley se discutirá y se aprobará por mayoría, porque ya tiene un dictamen de mayoría, que es la que acaba de mencionar el secretario legislativo y ha defendido el presidente de la comisión. Solamente eso le digo a nuestros pares. No vamos a votar en positivo como bloque, el bloque al que pertenece el senador Pailer y yo, si es que se trata y se llega a la votación. Vamos a votar en negativo, porque creemos en el diálogo, porque creemos en los acuerdos y porque creemos que hoy la situación está mal de la ordenanza y el de renta. Y por eso me parece que el diálogo era la herramienta. Quedará en cada uno de los senadores
cuando vamos a votación o los senadores que luego opinen y aporten sus puntos de vista, el que se vote o no se vote. Pero si se vota esta ley hoy, el Frente de Todos, el senador Pailer y quien les habla votarán en negativo. Muchas gracias, señor presidente. Señor senador, tiene la palabra el señor senador.